amigos, regresamos nuevamente. Le pedimos disculpas a nuestro público televidente. Y de inmediato, Edwin, esto es una sección de censura. Pues aquí nunca hubiese pasado eso, señor. ¿Y qué es lo que está pasando en la República Dominicana? ¿Será que el yanquismo se metió en la plataforma, fue? Eso es increíble. Bueno, realmente tuvimos unos problemitas con la comunicación, la cual se suspendió misteriosamente y nada, pero retornamos aquí otra vez a la entrevista con el señor embajador. Y le decía, señor embajador, que normalmente la prensa internacional no tiene acostumbrado a que casi es el fin del gobierno del presidente Maduro, pero no por las vías constitucionales, sino producto de las protestas y las diferentes cuestiones que hace la oposición. Entonces, ¿cuáles son esos factores básicos que sostienen todavía el gobierno del presidente? Bueno, es que estamos en tiempo presente y en tiempo real, lo acabamos de vivir en estos momentos, ¿no? Teníamos ya media hora y nos hicieron una guerra ahí electrónica, pienso yo, que se puede dominar así, que nos dejaron sin audio. Pero bueno, eso es parte de ese concepto de esa guerra no convencional, bueno, que sí, seguimos hablando en nuestro país desde 1999 y que lamentablemente está dentro de esos factores lo que es la utilización de algunos medios o específicamente de los medios convencionales, como esas grandes corporaciones mediáticas que de alguna otra manera convierten. Hay un concepto que se maneja que es la posverdad, que una mentira la van manejando en un contexto que a la final se convierte en una verdad, y eso es lo que usted acaba de indicar, que y como hablábamos al inicio del programa hace rato, ¿no? Sí. Los mitos y la verdad, y entre esos mitos y verdades, pues a ellos, aparte de montar un teatro, porque lo que han hecho es montar un teatro, también se acoplan dentro de noticias generadas por parte de la oposición que adversa al proceso revolucionario a través de actividades de violencia, como fueron las manifestaciones que ocurrieron durante los últimos 4 meses de abril a julio de este año, manifestaciones que se marcaban como pacíficas, salían al mundo entero como manifestaciones pacíficas, y en lo adentro o al inicio o al final se convertían en manifestaciones violentas gestadas por la misma oposición o parte de la oposición. No vamos a decir que toda la oposición venezolana tiene que ver con todo ese contexto, pero también tienen culpa porque lo aceptan y no lo reconocen. Entonces podemos decir que es toda la oposición. Entonces vemos que la matiz o la matriz que podemos nosotros tener de todo este concepto político es lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, como recientemente cuando llevamos a la Asamblea Nacional Constituyente, producto de unas elecciones en donde se eligieron 545 diputados el 30 de julio y que por ello, de alguna otra manera, ha permitido realmente adoptar medidas de defensa para poder salir de esta guerra económica, de esta guerra no convencional que tiene el país sumergido en muchas necesidades, porque también hay que reconocer que tenemos necesidades de alimentación, necesidades de insumos para la elaboración de algunos elementos para la salud y por supuesto medicinas, que es lo más importante, pero es producto de esa guerra económica que nos ha mantenido y que decretó recientemente Donald Trump, y por ahí hay un video. Sí, el video del presidente Trump donde se establece cómo ha sido el proceso no solamente sobre Venezuela, sino cómo ha tratado de influir sobre los países del Caribe para poder sumar el tema. Ahí está el video, sí. ¿Se está escuchando bien, Ale, ahora? Muy bien. Bueno, ahí vimos cómo ha sido este proceso de
ponerle sanciones a Venezuela, Sí, buscando, entre otras cosas, socavar la economía. Y en ese mismo sentido, yo quisiera saber dos cosas. Lo primero es, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuáles acciones llevaría a cabo para entonces enfrentar esa situación que sabemos que cuando una nación de esa categoría impone una serie de sanciones puede causar problemas en la población? Entonces, ¿cuáles son las acciones que estaría tomando el gobierno para poder enfrentar eso? Mira, y no es que puede, ha causado problemas, porque ya al tener desabastecimiento de alimentos, al tener desabastecimiento de medicina, ya eso causa problemas. Sí. Y al haber un problema hay que solucionarlo. Y para esa solución, en virtud de que no pudieron lograr la intervención de fuerzas de militares extranjeras por un supuesto ayuda humanitaria, y cuando digo esto es porque eso es lo que buscaba la oposición y por supuesto el gobierno norteamericano. Hay que recordar desde el 2015 y mucho antes también, pero el 2015, 2016, cuando el Comando Sur se lamentaba de la pérdida de la democracia en nuestro país, se lamentaba de la dictadura que representaba el presidente Nicolás Maduro Moro, ¿no? Entonces habría que preguntarle a ese comandante del Comando Sur quién tiene la dictadura, la dictadura hegemónica del mundo, si no es más que el gobierno norteamericano. Cuando hablamos, ¿quién es el que ha utilizado la bomba atómica en el mundo? Estados Unidos. ¿Quién es el que ha utilizado armas químicas? Los Estados Unidos, contra más de 149 países y acciones y reacciones. O sea, no hay un contexto en donde realmente exista otro país en el mundo que haya intervenido de manera ilegal a otras naciones. En ese contexto vemos, y a su palabra me remito en cuanto a qué está haciendo el Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro Moro, pues sencillamente a raíz de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, felizmente otorgada por el poder del pueblo con más de 545 diputados, allí él presentó 8 leyes, entre ellas la primera más significativa es ir a la economía postpetrolera. ¿Por qué postpetrolera? Porque lamentablemente nuestro país se ha conocido y está allí, no lo podemos borrar, de hace muchos años, de unas cuantas décadas, de ser un país monoproductor. Y fíjate, hay que ir a la historia y hay que recordar que así como Venezuela, desde los años de 1700, Venezuela, primero el virreinato que estaba instalado en República Dominicana, y en Venezuela había una capitanía, y entre las dos relaciones había un intercambio de productos agrícolas que de alguna otra forma se producían en Venezuela y se producían aquí en República Dominicana. O sea, había un desarrollo agrícola muy interesante para la época. Eso se fue degenerando en el tiempo y por la intervención de algunos elementos como esa famosa compañía guipuzcoana que fue establecida en Venezuela y que después se generó en una revolución en 1810 con la presencia del libertador Simón Bolívar, que tiene su génesis aquí en esta república, en República Dominicana. Su cuarto abuelo nació aquí en República Dominicana y se fue a Venezuela y salió la estirpe del libertador, el libertador Simón Bolívar, que dinamizó la independencia de unas naciones, de 5 naciones de América Latina, y que contribuyó a la independencia de nuestro país, ese gran país que es Venezuela. En ese contexto, pues, estamos en pleno proceso de una defensa, junto con la utilización de todos esos recursos que tiene Venezuela y, por supuesto, que puede contribuir no solamente al desarrollo del pueblo venezolano, sino a esa verdadera integración de América Latina y el Caribe, que es contra uno de los objetivos que está luchando esas grandes corporaciones, porque hay que recordar que el profesor Don Juan Bosch hablaba del concepto del pentagonismo, que no es más de aquello, la sustitución del imperialismo, la sustitución del colonialismo, y es el concepto de las grandes corporaciones, respaldadas por un poderío militar. ¿Y de quién estamos hablando? Del poder del norte, sencillamente. Sí. Entonces, eso continúa en el tiempo. Y a medida de que ellos sigan con su objetivo de tratar de hacerse de las riquezas, no de Venezuela, sino de los países del mundo, pues tratarán y seguirán interviniendo las políticas de los estados, porque no se asemejan a sus necesidades. No es que quieran que se parezcan al sistema político que ellos representan, que ese es el otro grave error. No es que ellos quieran que nos parezcamos en cuanto a su sistema político, sino que lamentablemente lo que quieren es que estos países se subyuguen
a sus disposiciones y a su mandato y sencillamente terminen cumpliendo las órdenes que da el Departamento de Estado y por qué no el gobierno de los Estados Unidos. Embajador, se habla de una manipulación mediática. Nosotros nos gustaría saber cuál es la posición del gobierno bolivariano de Venezuela ante esta manipulación que existe. De esa grande cadena de medios. Sí, sí, cuando hablamos de ese concepto de la posverdad, es producto de esa manipulación mediática, ¿no? Porque generan una mentira y a la final se convierte en una verdad. Repito, hay verdades. Tenemos grandes problemas en Venezuela, producto de esa guerra no convencional que se lleva en el país desde 1999, producto de esa guerra económica, de esa guerra financiera que se ha profundizado, y por supuesto que intervienen lamentablemente dos actores: la oposición venezolana, apátrida y antinacional, y por supuesto elementos foráneos que acompañan o dan las instrucciones para que la oposición venezolana actúe para buscar desaciertos del gobierno, para buscar desarticular las políticas públicas del Estado y finalmente tratar de influir en el pueblo venezolano. Por ahí hay un mapa de cómo quedaron las elecciones regionales en nuestro país recientemente llevadas a cabo, y vemos como están de color rojo, hay una gran mayoría de venezolanos o de estados en los cuales se mantiene, 18 estados que se mantienen bajo la eligia del gobierno nacional, en el cual no es que los otros 5 estados no sean menos o más importantes, son muy importantes y que deben de trabajar de manera armónica para poder contribuir al desarrollo del país y de la población, porque debemos estar contestes, nosotros debemos de respetar las ideas políticas de uno u otro, indiferentemente del color que representemos, el partido político que se pueda representar en ese contexto, pero debemos de trabajar de manera armónica de lo que nos establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual ha sido objeto en muchos casos, de tratar de ser eliminada de lo que es de la acción del gobierno nacional. Recordemos lo que pasó en el golpe de Estado del 2002, cuando en una juramentación del dictador, porque ese sí era un dictador, Pedro Carmona, que le dicen alias el Breve, de inmediatamente se autojuramentó y se fue a la Constitución de 1961. El texto constitucional prácticamente lo disolvió los poderes públicos, disolvió todo el concepto parlamentario que podía haber existido para ese momento en nuestro estado. Por eso es que el plan de defensa que tiene ahorita del gobierno nacional a través del presidente Nicolás Maduro Moro, que lleva el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, es con el concepto de buscar, y no solamente de buscar, sino de conseguir verdaderamente esa autosuficiencia en cuanto al abastecimiento de los alimentos y la obtención de insumos de medicinas para el fortalecimiento de la población. Fíjense que a pesar de tener esa guerra económica y financiera en el país, para el próximo año 2018 se tiene establecido en el presupuesto nacional una inversión social del 72% de todo el presupuesto nacional. Entonces hay que ver con buenos ojos qué significa un 72% a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de infraestructura de vivienda y todo lo que tiene que ver en el deporte, y, en fin, todo lo que magnifica el verdadero desarrollo de un pueblo, que es lo fundamental de un país, de una nación, para poder fortalecerse y lograr el desarrollo de un país. Sí. Yo quiero volver un poco atrás cuando usted comentaba de la economía basada solamente en petróleo. Eso puede tornarse en un problema, pues si bajan los precios de ese commodity en la comunidad internacional se puede afectar la economía venezolana, de ahí que se quiera diversificar. En ese sentido también es que Venezuela, tengo entendido que también posee muchos yacimientos de tierras raras. Las tierras raras son aquellos elementos de la tabla periódica que son vitales para el desarrollo de la industria tecnológica y de hecho quien más tecnología produce es Estados Unidos. Es decir, que por ahí también podemos buscar la correlación para todo este tema, porque evidentemente, y es algo que la comunidad internacional conoce, es que problemas que tiene Venezuela, de esos mismos problemas hay muchos países de la comunidad internacional, pero que no se hace tanto alarde de eso. Nosotros mismos tenemos un vecino
que es lamentablemente, infortunadamente, el país más pobre de América, y en donde pasan cosas que quizá lo podemos ver en menor medida, en mucho menor medida en Venezuela, pero la comunidad internacional tampoco se vuelca con esa solidaridad, podemos decir, entre comillas, que hace con Venezuela. O sea, que no lo tiene en su día a día. No lo tiene en su día a día, no comenta los niños que pasan hambre, las protestas que allí existen y la falta de gobernabilidad, podemos decir, de ese país, por citar uno de los países del mundo. Otra cosa, mi siguiente pregunta viene relacionada con la falta de conexión que tiene la protesta encabezada por la Mesa de la Unidad Democrática, que es el bloque opositor, con los sectores populares de Venezuela. Al final como que no terminan de conectar. ¿A qué se debe esa inactividad de esos sectores en las protestas que llevan a cabo esa coalición de partidos? Sí, hay que hacer referencia cuando llega el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías con un proyecto de país que fue a través de esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la cual y hay que recordar que esta Constitución fue elegida por el pueblo. Sí, fue refrendada, se sometió a un referéndum. Fue refrendada. Sí, Texto sí, sí. constitucional manejado por el pueblo. 350 artículos manejados por el pueblo. Y entonces podemos ver ya que en ese momento ya empezaba a iniciarse una cultura política, una educación política, y al tener un pueblo políticamente educado, sabe sus deberes y sus derechos, y ese pueblo ha estado defendiendo no al presidente Nicolás Maduro, por supuesto, tenemos que defenderlo porque es el presidente, sí, pero está defendiendo esta Constitución, porque es la que nos da el fortalecimiento necesario para buscar ese país que queremos, esa visión de país que es tan importante para cualquier país del mundo, buscar su desarrollo. Por eso es que dentro de ese contexto y dentro de esa particularidad que muchas veces nos asiste en cuanto a de que la población no atiende a la sugerencia de la oposición. Mira, hay que recordar que también hay una población que no podemos dejarla al margen que sigue a la oposición. Lo que pasa es que dentro de esa MUD, como bien es conocido, decía por ahí en estos días un dirigente, Chugo Torrealba, un dirigente político, esas letras mágicas fueron letras mágicas hasta que les dio la derrota ahorita de 18 estados en Venezuela durante las elecciones regionales. Entonces decía que esas letras mágicas dejaron de ser mágicas, es lo que puedo entender, porque congregaba allí la acción de todos esos partidos de oposición que de alguna otra manera tienen un porcentaje que es de apoyo de una población que no podemos negar ni podemos invisibilizar, están allí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gran mayoría de venezolanos que están en el contexto de las cuatro primeras décadas antes del 98, estamos hablando de casi 80% de la población en pobreza, y en pobreza extrema en ese momento histórico antes del 98, cuando conoció la Constitución, cuando la manejó, cuando vio que realmente eran tomados en cuenta por un gobierno nacional, que tenían deberes y derechos. ¿Ustedes creen que podemos nosotros votar esta Constitución por la orden? No, tenemos que defenderla hasta con el riesgo de la vida, como decía uno de nuestros juramentos. Y es verdad, porque en el contexto el hombre, el ser, desde que nace es un ser político, no como decía Aristóteles, un animal político, ¿no? Yo digo es un ser político, y en ese contexto se ha dinamizado dentro de ese concepto de ser gregario, de buscar la unidad, y por eso es que tanto hablamos de la integración de América Latina y el Caribe. Y cuando vimos hace un momento el documental que se presentó de la guerra económica contra Venezuela, vemos cómo trataron también de influenciar sobre los estados caribeños para evitar o para buscar una desarticulación de las políticas internacionales en contra de Venezuela. Gracias a Dios eso no se logra, y vemos cómo tenemos un estado norteamericano a través de su gobierno nacional, a través del presidente Trump, que lamentablemente lo que hace es tomar acciones y amenazar al pueblo venezolano y al gobierno, porque amenazar cuando hablamos, ¿no?, al presidente Maduro, no, es que el presidente Maduro es el representante del pueblo, porque cuando hablamos del concepto de participación, no es representatividad, de participación, es participativo. Estamos hablando de que hay una persona que está dinámicamente no representando, sino
participando con el pueblo en el desarrollo de las políticas públicas del Estado venezolano. Sí. Antes de tu pregunta, Manuel, disculpa, en ese sentido, producto de todo eso, incluso también de una solidaridad, podemos decir, con la comunidad internacional, especialmente con los pueblos latinoamericanos, a través de una serie de programas como es Petrocaribe, de lo cual nuestro país ha sido muy beneficiado. Hemos visto cómo esos países de Latinoamérica han cerrado filas defendiendo a Venezuela durante todo este proceso, salvo algunas excepciones por diferencias, entre otras cosas ideológicas. Vemos cómo esos países se han volcado a defender a Venezuela, pero es producto de una solidaridad que se ha venido gestando o se ha venido construyendo, podemos decir, desde el 99 hasta la época. Tú tenías una pregunta. Sí, yo le quería preguntar, a propósito de las elecciones regionales que pasaron ya en Venezuela, nos gustaría saber cuál fue ese motivo para que esa victoria se dé, cuáles fueron esos factores que incidieron para que esta victoria que tuvo el oficialismo se pudiera realizar con éxito. Hay un solo concepto que es conciencia política. Y como lo dije anteriormente, ¿no? Eso es producto de una educación política. Eso es producto de conocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual un pueblo, a pesar de tener necesidades que están generando problemas dentro del mismo seno del pueblo, pero sabe que en la unión está la fuerza y en esa fuerza está el desarrollo de seguir buscando políticas públicas para así determinar y salir adelante contra ese ataque mediático, ese ataque o esa guerra económica, financiera que lamentablemente se ha generado dentro de Venezuela. Fíjate, hay que recordar que con todo ese problema económico hay una gran cantidad de alimentos que son sacados de Venezuela a través de la frontera. Y tenemos ese abastecimiento. ¿Y quiénes lo sacan? Bueno, los mismos elementos económicos que de alguna otra forma, para buscar problemas con la población, que han entendido y que han sabido interpretar de dónde viene en contexto el ataque, no solamente mediático, sino el ataque económico y el ataque financiero, y por eso podemos concluir en el contexto de que esa respuesta de esa, primero que hay que recordar que son una de las participaciones más concurrida en un proceso electoral. Estamos hablando del 61,14% de la población que asistió dentro del padrón electoral a unas elecciones regionales, ni siquiera presidenciales. Sí, que las regionales no concitan tanto interés como las presidenciales, podemos decir. Bueno, ya nosotros sabemos que irnos, pero antes finalmente, Ale, no podríamos dejar al embajador ir sin preguntarle, ¿usted recuerda el 12 de abril del año 2002? Salían 3 helicópteros de estado de Miranda hacia Orchila. ¿Qué sintió usted ese momento? Que usted era general en ese entonces. Sí, era general de brigada. Era comandante en ese rescate. Director de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Nacional. En verdad que me hace usted recordar momentos que más que de recordar el hecho de rescatar al señor presidente de la República, lo que sí siempre me llega a la memoria es el 14 de abril. Sí, el 14 de abril. Sí, el 14 de abril. ¿Y por qué el 14 de abril a las 3 de la madrugada? Porque el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, después de haber sido restituido antes la presidencia, con un crucifijo en la mano, llamó al diálogo, perdonó, llamó a la reflexión a la oposición y a dinamizar las políticas necesarias para buscar el bien común y el desarrollo del país, con un crucifijo en la mano, desde el año 2002, el 14 de abril, a las 3 de la mañana. Entonces, eso es tan importante, traerlo a colación. No que lo otro sea menos importante, haber tenido que ir a Orchila, ir con 3 helicópteros, no, sino el hecho político importante es que es el 2002. No solamente el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, sino el presidente Maduro, han mantenido un proceso de diálogo en el cual lo niega la oposición, lo niegan los medios internacionales y ha asistido allí.
Ahí tenemos el video del presidente Maduro llamando al diálogo. Por favor. Por favor, y ya... El diálogo es una propuesta que he hecho yo y ratifico. Estoy listo para dialogar con la oposición, aquí en República Dominicana, en secreto, en público, cuando quieran. Jorge Rodríguez está facultado plenipotenciariamente para conversar con la oposición. Diálogo, diálogo y más diálogo. En cualquier condición. Si estamos peleados, debemos dialogar más. Si estamos contentos, debemos dialogar. En las buenas, en las malas, con violencia, con paz, diálogo, diálogo, diálogo. En privado, en público, en grupo, individualmente, diálogo. Diálogo. Sí, bueno, agradecer ya no tenemos más tiempo, señor embajador, me gustaría haber compartido más y aquí agradecer la visita del señor embajador Ali de Jesús Uzcategui Duque, quien aclaró algunos puntos de esta situación que vive Venezuela y sobre todo las elecciones regionales. Embajador, muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos también la presencia de Virtudes Álvarez. Vino estuvo con nosotros. Una histórica luchadora por los derechos sociales del país. Que no es que me está acompañando, me está dando fortaleza. Sí, sí. No necesita fortaleza señor embajador. Al jefe del Estado. Bueno, señores, nosotros nos vemos en el próximo programa. Sigan en sintonía con A Fondo todos los sábados a las 4 de la tarde. Gracias.